Vamos a cambiar de tema. Durante esta mañana, más de 46.000 alumnos rindieron la prueba de selección universitaria de ciencias. De acuerdo a la autoridad, el proceso se desarrolló con casi total normalidad. Para hablar de lo que ha sido este proceso, que ya ha durado casi un mes, y cómo seguirá de aquí en adelante, nos acompaña Víctor Orellana, sociólogo experto en educación y director de la Fundación Nodo 21. Víctor, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es la evaluación que haces tú como experto, como sociólogo, de lo que ha sucedido este mes, el efecto que va a tener quizás en esta nueva generación que va a ingresar a la universidad? ¿Cómo se ha llevado este proceso? Ha sido complejo, como nunca. Bueno, es un proceso cargado de incertidumbre para estos jóvenes, ¿eh? Más que nunca, nadie sabe lo que va a ocurrir y digamos, hay una situación de crisis. Ahora, yo quisiera decir, no es solo una crisis de la PSU. En general acá en Chile se nos está desfondando la educación. Yo no les voy a traer la primicia de que hay un problema con la educación en Chile. Se viene alertando del 2006. Es un reflejo de algo mucho mayor. Del 2011, de mucho antes. O sea, la crisis de educación está puesta arriba de la mesa incluso antes de que estos jóvenes que están rindiendo la PSU nacieran. O sea, llevamos décadas en esto. Y yo creo que acá estamos en una situación nueva. Ya la educación no solo es ilegítima, injusta, segregadora, cosas que ya sabemos. La gente no solo está marchando, los jóvenes vienen décadas marchando, ya empiezan a desobedecer. O sea, hay una situación de desobediencia cotidiana. Y yo diría que no es solo con la educación. Entonces, cae el CIMSE, esto no ha salido mucho en los periódicos, en los diarios, en la prensa. El CIMSE tuvo una tasa de cobertura del 82% en la última prueba, que para una prueba censal es muy baja y probablemente en segundo medio no se puede aplicar. Las dos grandes pruebas de la educación chilena, que son CIMSE y PSU, están en crisis y no se pueden aplicar. Eso significa que prácticamente la educación chilena se está derrumbando. O sea, con un 82%, perdón Nico, con un 82%, por ejemplo, en el caso del CIMSE, ¿la muestra no te sirve? Es que no hay muestra. En el caso de un censo, yo diría que era una prueba cuestionada. O sea, cuestionable y cuestionada. Creo que van a haber dificultades para declararla válida. Ya la agencia de calidad está con problemas, pero no es solo con el CIMSE. Es un problema más profundo. La educación chilena se nos está desfondando y los jóvenes chilenos, y en mi opinión, enhorabuena que sea así, ya no van a soportar que, como no les dan buena educación desde que son pequeños, ¿no?, que tienen profesores agobiados, sin buenas condiciones para trabajar. Después se enfrentan a una prueba, sacan un puntaje entre comillas bajo y la sociedad los responsabiliza a ellos. Es decir, lo que se está cayendo acá son décadas de exclusión social en que para más remate se le echa la culpa de la exclusión al excluido y eso ya no puede ser más. Víctor, con respecto a lo que se ha dado justamente con la PSU, sumando, creo que es muy importante también ponerlo en esta ecuación, que es lo del CIMSE, las mediciones. Te hago la pregunta, ¿se ha concentrado la crítica, y más que la crítica, la preocupación y el foco en las herramientas, más que en el fondo? Que el fondo, obviamente, si vamos a hablar de un sistema educacional que está en crisis para mucho, claro, tú lo dices, no es una primicia. ¿Cuál es la herramienta, cuál es la forma de cambiarlo? Claro, es bien difícil porque hay distintos modelos, distintos formatos, distintas miradas. Pero se ha concentrado más bien en las herramientas de evaluación. Yo escuchaba durante todo este análisis que se ha hecho en la PSU, bueno, estamos viendo una prueba que es segregadora porque evidentemente mide contenidos y no competencias. Muchos dicen la prueba de aptitud académica tenía un poco de lo otro. ¿Está más en la herramienta que en el fondo del problema? Efectivamente, la discusión sobre los instrumentos, que tiene sentido, por supuesto, en algún momento hay que tener instrumentos. Para poder evaluar, para poder mejorar también. Claro. Pero yo creo que hemos dado vuelta en círculo y no hemos visto el fondo del problema. Entonces, por ejemplo, cambiemos la prueba, pongamos otra, pongamos una tómbola, lo que sea. Lo que ocurre en Chile es que la educación que es deseable es muy poca, porque la verdadera educación, la educación de calidad, es la educación que se alcanzó a construir en el siglo XIX y XX, que son las universidades tradicionales. Después de eso, en general, no quiero generalizar porque también hay excepciones positivas, pero en general lo que se armó fue un mercado de credenciales, no de educación, de credenciales. Y no es lo mismo, un poco lo que pasa con salud. Cuando el mercado se empezó a colonizar la salud, metemos bien un mercado de la enfermedad que es un mercado de salud. Entonces, mientras más medicamentos compramos, mientras vamos al médico, mientras más enfermos estamos, más lucrativo es el negocio. Eso aplicas la analogía del mercado de la educación. Exactamente. Entonces, fíjate que mientras hoy estudiamos muchos años de la vida, más gente estudia. Y aún así la educación es percibida como agobio y no como libertad. Mientras más presencia tiene la educación en la sociedad chilena, más agobio nos genera. La sociedad chilena es sobreescolarizada y subeducada. Entonces, el fondo del problema es que de la educación, de la salud, de los servicios sociales, y diría yo, del tiempo de vida en general, incluso de los tiempos familiares, hicimos mercados y esos mercados agobian a la gente. ¿Por qué estalla por PSU? ¿Por qué estalla por CIMSE? Porque esos son los momentos en que los sujetos se sienten sometidos a una prueba de valor.
Entonces, todo lo que tú eres, todas tus potencialidades, tus capacidades, tus sueños, tienen que reducirse un puntaje. Y como por curva estadística, la mayor cantidad de la gente va a sacar puntajes que no le van a alcanzar para llegar a estas universidades deseables, se sientes mal tú. Entonces siempre te dicen, tú no puedes, te falta esto, te falta lo otro y siempre es culpa tuya. Eso es lo que ya no aguanta más. Víctor, mientras uno siga viendo quizás la discusión en el ámbito político y el ámbito político se concentra la discusión en la PSU, ¿no se va a ver el tema de fondo? El tema de fondo, porque uno lo mide, a mí me ha tocado conversarlo con diversos expertos de todos los colores, de diversas universidades, y dicen, mientras no cambiemos el fondo de la educación, cualquier prueba que pongamos va a seguir reflejando lo mismo, en mayor o menor medida. Entonces, la discusión política es la PSU. Lo que tú decías al comienzo, hay un tema de fondo, hay una carrera atrás que ya la perdimos, que nos estamos mirando ahí, y ahí la vuelta es más larga. Ahí el cambio se va a demorar quizás 1, 2, 3 generaciones. Es que efectivamente lo que nosotros tenemos que hacer es repensar la educación. O sea, ¿qué vamos a hacer? Te lo pongo en un contexto de estallido social. Hay que repensarlo todo, y para eso son los procesos constituyentes. Los procesos constituyentes, cuando los países se embarcan en eso, tienen que reflexionar hacia dónde quieren ir. La educación es imposible de pensar separado del modelo de desarrollo. Vamos a seguir siendo un país que depende de exportar materias primas y que el principal agente que da empleo es el retail, es el comercio. Entonces nuestra ocupación principal en Chile va a ser vendedor. ¿Eso es lo que nosotros queremos como país o no? Y en virtud de eso tú piensas tu sistema de universidades. Y lo que tiene que ocurrir es que las universidades tradicionales, en mi opinión las universidades públicas, tienen el deber de entender de que en el siglo XXI lo que le está diciendo la sociedad, lo que están diciendo los jóvenes, que así como hace cientos de años entendimos que cualquier persona podía tener educación básica, que cualquier persona puede leer y escribir, hoy día, en el siglo XXI, estamos llegando a un punto en que la sociedad completa va a ser profesional. La PSU es un reflejo de lo que tú dices, esta sociedad que está con el foco más mercantilizado, que la PSU es un reflejo y los resultados se ven desde esa óptica. Claro, pero es que, a ver, hay que ser preciso en eso. Yo creo que el rechazo a la PSU empieza a ser el rechazo a todo este sistema. La PSU tiene un antecedente de la preaptitud académica. La preaptitud académica viene en los años 60. En Chile, en los años 60, estudiaba el 5% de los jóvenes. Entonces, la prueba lo que tenía que hacer era detectar el 5%. Y estudiaban gratis. Y estudiaban gratis, o sea, y se pagaba mucho menos, se estudiaba gratis. Entonces, hoy día estudian las masas, estudia la sociedad. La sociedad puede transformarse en una sociedad profesionalizada, de alto nivel de trabajo calificado. Entonces, creo que corresponde que las universidades públicas, y creo que mucho se hubiera resuelto de esta crisis, se hubiese aplacado un poco, si es que las universidades públicas hubiesen planteado el problema del libre acceso. O sea, han dicho, entendemos que en el futuro, hacia adelante, vamos a tener universidades públicas para la sociedad y va a haber un sistema de libre acceso como ocurre en muchas partes del mundo. Pero tenemos una cultura elitista en las universidades que nos impide dar ese paso. Pero además hay un problema en la política. Creo que la clase política, que desoyó esto el 2006, que desoyó esto el 2011. No nos olvidemos que venimos saliendo de una reforma educacional. Fíjate lo efectiva que fue la reforma educacional del gobierno anterior en reconstruir legitimidad. Se habló tanto, se discutieron tantas cosas, se hicieron tantas modificaciones técnicas. Hoy día, mi principal temor es que hay un sector de la política que al revés, y creo que eso lo expresa muy bien Marcela Cubillos, al revés, en lugar de estar en la solucionática, está en la problemática, por decirlo de alguna manera. O sea, está siendo un agorero del caos. Marcela Cubillos está siendo una cierta agente del caos y el Mineduc acá, en lugar de tratar de colaborar con alguna solución, algún planteamiento de fondo, está incentivando el caos y luego está tratando de responsabilizar a otros de lo que es en realidad. Mira, la discusión de quién es culpa de esto, es culpa de la Universidad de Chile, es culpa de la Católica, es culpa del Ministerio. Mira, esto es una responsabilidad de Estado. Todos hemos fallado. Víctor, y en ese punto, por ejemplo, tomo lo que ha sido la postura que ha tomado la ACES justamente sobre esta prueba de selección universitaria. Dice eliminar de frente la prueba de selección universitaria y pensar en un promedéutico. O otra opción donde ya no haya una medición de contenidos, no hay una medición que haga esta segregación finalmente. ¿Qué te parece esa medida? ¿Puede ser una mirada factible? Hay algunas posturas que dicen que justamente llegar a eso sería todo lo contrario, ir acrecentando el problema que actualmente está. Lo que pasa es que independiente del modo que tú pases de educación media a educación superior, porque eso puede ser, hay muchos métodos, digamos. Tú tienes que tener un sistema integrado y tienes que decidir si la educación superior es un derecho o no. Si es que, a ver, por ejemplo, cualquier persona puede ser profesional y cualquier persona tiene un acceso garantizado a la educación superior, independiente del lugar. Por ejemplo, pueden haber sistemas de libre acceso, esto lo dijo el propio rector Vivaldi. Pueden haber sistemas de libre acceso en que tú entres un bachillerato o también lo que tú señalas, un propedéutico, y luego en la educación superior tú vas estableciendo, buscando ciertos caminos que te lleven a distintos lugares. ¿A tu juicio falta que en la génesis sea establecido, por ejemplo, en una constitución?
como un derecho. Creo que Chile le puede dar una lección al mundo. Muchos dicen que poner eso en una constitución no va a solucionar el problema. O sea, a ver, nosotros podemos definir como sociedad que la educación superior es un derecho. Y luego tenemos la obligación de construir la educación para hacer realidad ese derecho. Y ahí no hay recetas, vamos a tener que inventar la educación nuestra. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la educación chilena, y digo todos los niveles, básica, media y superior, como la expandimos a través del mercado, en realidad se expandió un mercado de credenciales y no propiamente tal un sistema educacional. Estamos al debe de eso. Entonces vamos a tener que construir un sistema educacional a la altura de lo que la sociedad demanda y a la altura del siglo XXI. Creo que si definimos eso como derecho vamos a dar un tremendo paso. Porque hoy día hay que entender una cosa. En el siglo XXI el futuro es el trabajo calificado. Pero pensemos en 50, en 100 años más. Y fíjate cómo va a ser el trabajo en 50, en 100 años más con los procesos de automatización, de transformación de la estructura productiva. O sea, vamos a tener que tener una fuerza de trabajo mucho más calificada, mucho más formada. Y por favor, dejemos de estar dependiendo nuestra economía, que tanta gente acá habla del desarrollo y el crecimiento, y todavía dependemos de la venta de recursos... de materias primas. De materias primas. Víctor, ¿cómo analizas tú? Ya llevamos poco más de un mes de polémica con este tema de la PSU, el papel que han jugado los estudiantes secundarios, las ACES, las CONE. Para algunos estas manifestaciones, la violencia que hemos visto, sobre todo en la primera rendición, era derechamente, uno decían, por un lado, estos jóvenes se están postergando en pos del futuro de sus compañeros, los que en los próximos años, para una PSU y un sistema más justo. Por el otro lado, esto es fascismo puro. Esto es fascismo puro porque por una petición de ellos no están dejando a los demás rendir sus pruebas y claramente es un todo o nada. Y eso para alguna gente es fascismo puro. ¿Tú cómo lo analizas? Porque la discusión se da entre polos y al final se termina como una suerte como diálogo de sordos. A ver, yo creo que cualquier hecho de violencia, y hemos tenido algunos durante el estallido, nadie le gusta la violencia, habría que ser sádico, ¿no? Pero lo que ocurre es que tú tienes la obligación de explicar y luego buscar las principales responsabilidades de estos hechos. Entonces, yo diría que el principal agente productor de violencia en Chile hoy día, desafortunadamente, el propio Estado. Desafortunadamente, el propio Estado. O sea, piensa tú que ya Marcela Cubillo y toda esta generación estaban en la política antes que estos chicos nacieran. Y ya había una crisis con la educación. El problema de la PSU está en el petitorio del año 2006. ¿Cuánto han pasado? 14 años. Entonces ya cuando tú tienes una olla de presión a ese nivel, yo creo que es medio irresponsable apuntar a un otro. Y acá, pero hay una responsabilidad transversal acá. Yo creo que acá hay una responsabilidad, insisto, de Estado a nivel país. Hay una responsabilidad país y de las coaliciones, sobre todo las coaliciones que han gobernado. Entonces tú no puedes culpar a una, como yo a mí me gusta decir, porque lo han dicho ellos mismos, estos alienígenas castrochavistas. Entonces ahora todo... Chile estábamos súper bien hasta que llegaron unos alienígenas castrochavistas y nos manipulan y nos hacen hacer cosas de violencia. O sea, es una explicación muy básica, muy responsable de gente que tuvo responsabilidades de gobierno. ¿Qué hizo Piñera 1 con esto? ¿Qué hizo Bachelet 1? ¿Qué hizo Bachelet 2? Pero si uno habla, perdón, Víctor, eran 297.000 alumnos que rindieron la PSU. Muchos también se sienten atropellados, obviamente, más allá del fondo, un poco lo que tú estás argumentando. A ver, hay una gran mayoría también que quería rendir la prueba y se ven problemas y obviamente esa situación que es como el todo o nada. También y fíjate que la rindió. Y fíjate que la rindió, la mayor parte rindió la prueba. Pero en condiciones algunos bien problemáticas. Es más, y yo agregaría otra cosa. Estamos en esta cuestión por la PSU y el CINCE tuvo una mucho menor cobertura. De eso se ha hablado poco. Yo lo que estoy tratando de plantear es que efectivamente son lamentables algunos hechos de violencia, situaciones complicadas. Yo creo que nadie, ni los jóvenes mismos, nadie está contento con esas cosas. Si el punto es que, ¿qué te toca a ti como generación responsable de esto en un proceso constituyente? Tú puedes puntualizar y buscar responsables, buscar la manzana podrida. Pero esto puede haber sido, por ejemplo, Víctor, un costo que había que pagar en pos de un futuro mejor. Yo tengo la impresión de acuerdo, un poco tratando de leer un poco. Yo creo que si se hubiese reaccionado a tiempo, y pongo el ejemplo del Año Nuevo, ¿no? Que ¿se acuerdan cuando se especulaba que Año Nuevo, la gente en Plaza de la Dignidad iba a producir desmanes? Fíjate que fue, si te acuerdas, el fin ¿no? del mundo. Sí. Y la fuerza policial ese día actuó de manera distinta y no pasó nada. Tal vez, digo solo tal vez, los hechos complicados que se han producido han tenido más que ver con el llamado al caos que ha hecho el propio Estado. Es cosa de ver los portadas de los diarios. Yo vi una portada de diario que decía, peligro que el boicot a la PSU puede transformarse en un boicot a la constituyente. Estamos en cosas de prensa responsable, supuestamente. Eso es lo que dicen los dirigentes políticos. Eso es complicado. Los medios están replicando justamente lo que dicen los dirigentes políticos. Yo no estoy simplemente responsabilizando a los medios. Creo que los políticos tienen la principal responsabilidad antes de los medios incluso. Entiendo eso.
creo que acá hay gente, tenemos un presidente de la República que les declaró la guerra a la sociedad. Declaró la guerra. Imagínate que tuvo que un poco quitarle el piso un general. Entonces, por ahí buscar responsables en jóvenes que cuando, ya insisto, ya había crisis en la educación, no habían nacido todavía, y no la toman la responsabilidad los dirigentes políticos, a mí me parece, no sé, me parece un poco ciego. Ellos desoyeron todo lo que pudieron. Y además, otra cosa, esos dirigentes políticos y esos sectores sociales tienen otra educación. No necesitan la PSU, les da lo mismo. Pueden sacar 500, 400 puntos, 300 puntos y van a ser jefes igual. No necesitan ir a la salud pública, no necesitan ir al consultorio. Ellos viven tranquilos en otro país. Entonces, para más remate, que esa gente después responsabilice a los jóvenes de la situación que vive el país, de los hechos lamentables que se producen, a mí me parece francamente insostenible. Víctor Orellana, sociólogo, experto en educación y director de la Fundación Nodo 21, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias.